Bueno, señores estudiantes, continuando con lo planificado en lo que corresponde a la asignatura de Máquinas Eléctrica 1, en la clase anterior o el video anterior estábamos conversando de lo que correspondía el transformador en vacío, cuál es el comportamiento interno en él. Acuérdense que prácticamente lo que nosotros estamos realizando es el estudio interno de lo que corresponde el transformador en sí. Bueno, como lo vieron en clases anteriores y como yo les había comentado, lo que corresponde al estudio de lo que es el transformador tanto en vacío, carga, que es la clase que vamos a ver el día de hoy, siempre vamos a empezar con este diagrama, que es un diagrama, que es el diagrama en el cual nosotros vamos a explicar cada uno de los fenómenos que vamos a encontrar o en la parte interna de nuestra máquina. Entonces, en la clase anterior hablábamos de la parte en vacío. ¿Qué decíamos en la parte en vacío? De que nosotros íbamos a tener un voltaje en el primario. Que en este punto, una vez que existe lo que es el voltaje, recuerden que hablando de una forma criolla, el voltaje prácticamente es una fuerza, en la cual va a permitir o va a excitar a lo que son flujos de electrones para que circulen en un determinado conductor. Entonces, al existir una tensión 1, va a existir una corriente I1. Entonces, dentro del bobinado primario, íbamos a tener la presencia de ¿qué? De un flujo. ¿Quién iba a crear ese flujo? La circulación de corriente en función a lo que es la tensión, lógicamente. Entonces, si ya existe lo que es la variación de un flujo en función a un tiempo, íbamos a tener la presencia de lo que correspondía a una fuerza electromotriz en el lado primario. Y así como también se había hablado de la ley de Lenz, recuerden que la ley de Lenz nos habla de esa parte que se opone a la causa que lo está creando. En esta ocasión, quien lo está creando es la tensión. Entonces aquí ubicamos el valor menos E1. Habíamos dicho que ese signo menos, este signo menos es lo que representa la ley de Lenz y esto lo que corresponde a la primera ley de Faraday. ¿Qué nos decía la primera ley de Faraday? Que todo conductor que esté inmerso en la variación de un flujo magnético en función del tiempo, se va a engendrar en él una fuerza electromotriz. Continuando con aquello, en el instante de que ya existe esta fuerza electromotriz y existe la inducción de un flujo en lo que es el bobinado primario, esas líneas magnéticas que se están creando en él se van a concatenar por auto y mutua inducción a lo que corresponde al bobinado secundario. Entonces, en el instante de que ese flujo esté circulando o esas líneas magnéticas del bobinado primario llegan al secundario y circulan por este conductor o esta bobina, está engendrando en él una fuerza electromotriz en el secundario. Entonces, cuando estábamos hablando de vacío, nosotros decíamos que lo que correspondía al voltaje en las terminales debe ser igual a la fuerza electromotriz del secundario, ya que no íbamos a tener la presencia de una carga y lógicamente la corriente en esta ocasión iba a tener un valor o una corriente I2 igual a cero. Y si no existe la corriente en el secundario, no va a existir ese flujo, digamos, no va a existir el flujo que se va a anteponer al flujo del primario en vacío que habíamos hablado en clases anteriores. Recuérdense que decíamos que esta corriente está creando un flujo en el primario en el vacío, que cuando no existe esta corriente no está exigiendo un flujo en este punto. ¿Cuál es el flujo que existe? Es un efecto del primario, no es nada del secundario. Pero en el instante de que nosotros ya ponemos una carga, digamos, nosotros ponemos la presencia de una impedancia, vamos a ponerlo hasta ahorita de aquí. Aquí yo voy a tener la presencia de una impedancia en el secundario, una impedancia externa, podemos decir, o una carga externa cualquiera. Si hablamos de un transformador de distribución, estamos hablando de un sector o un cierto lugar donde está brindando su servicio. Entonces, estamos enfocados directamente dentro de esa carga. Recuerde, estamos hablando o estamos analizando cuál es la problemática interna de nuestra máquina. Entonces, por eso nos basamos en esas pequeñas comparaciones.
Entonces, en el instante de que yo vengo y cierro este punto, digamos, si fuese como un switch, al momento que yo cierro y entre en contacto, voy a tener, la impedancia está existiendo ahí, está existiendo la carga sin estar conectado. Entonces, al momento de que yo conecto o conecto nuestro circuito, va a existir la presencia de un voltaje en el secundario. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, que la fuerza electromotriz del secundario era igual al voltaje del secundario en vacío. Pero cuando estamos hablando de carga, esto no va a ser igual al voltaje del secundario. Lo primero que ustedes deben de tener muy en cuenta en aquello. Entonces, en el instante de que ya existe una tensión en este punto, va a existir una corriente I2, o sea, la corriente I2 no va a ser igual a cero. Entonces, va a existir la presencia de una corriente en el secundario y esta corriente se va a dirigir en este sentido desde la carga hacia nuestro bobinado. ¿Por qué? Deben de tener muy en cuenta que cuando nosotros diseñamos nuestro transformador, siempre nos basamos en la corriente del primario. Y que esta corriente siempre va a tener un efecto o va a reaccionar en función a las corrientes de sus dos bobinados, tanto primario como secundario. Si ya decimos que aquí existe una corriente en el primario, aquí está existiendo una corriente del primario en vacío, es lo que habíamos estudiado anteriormente. Aquí existe una corriente del primario en vacío. Entonces, esta corriente del secundario va a llegar a este punto. Entonces, en el momento que llega a este punto, va a afectar a lo que corresponde a la corriente del primario. Debemos de saber que nuestro circuito no está unido físicamente, pero sí está unido magnéticamente. Entonces, esta corriente va a afectar lo que corresponde a la corriente del primario. Puede aumentarla o disminuirla según la relación de transformación que tengamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que esta corriente llega a este bobinado en función a la relación de transformación que se obtenga o el bobinado que tenga en este punto y en este punto va a afectar a la corriente del primario. Entonces, lo primero que yo debo de tener muy en cuenta y en consideración que cuando yo hablo del comportamiento de mi transformador con carga, tiene algún parecido como en el vacío. ¿En qué? Primero, debemos de poder diseñar o saber cuáles son las relaciones de transformaciones que se utilizan cuando están en carga, cuando están en vacío, y cuáles son las pérdidas que existen en ambas, lógicamente. Habíamos dicho en la clase anterior que las pérdidas que existían eran las pérdidas en material ferromagnético. Entonces vamos a ver si aquí existen pérdidas, sí o no, y o si existe alguna otra cosa más. Entonces, lo primero que yo debo de tener en cuenta que cuál es me voy a hacer la pregunta de cuáles son las relaciones de transformación que yo voy a obtener o voy a encontrar dentro de este estudio. Eh, Al momento de que yo ya tengo la presencia de una corriente en el secundario y una corriente en el primario, significa que voy a obtener una relación de transformación que sea igual a, o que esté relacionado con la corriente y el bobinado. Entonces yo voy a decir que la corriente 1 es a la corriente 2 como N2 es a N1, si es que no nos hemos equivocado. Ok. También vamos a tener la presencia de lo que es el voltaje 1 es el voltaje 2 como N1 es a N2. Ok, son las relaciones de transformaciones que vamos a tener muy en cuenta. Recuérdense que estas relaciones de transformaciones nacen del análisis que habíamos hecho en la clase anterior. Por ejemplo, si yo digo que el voltaje del primario, lógicamente, esta fórmula obedece todo esto de aquí del primario. O sea, el voltaje que está aquí va a ser igual a la suma de todos los elementos que están en el bobinado primario, ya sean esta caída de tensión o en esta ocasión puede ser algo en aprovechamiento. O sea, esto es igual a menos la componente más grande, que es la fuerza electromotriz del primario, más lo que son las dispersiones en el primario de fuga, que van en función a la corriente del primario respecto al tiempo, y más la corriente del primario en respecto a R1. En clases anteriores habíamos dicho que estos dos elementos tenderían a ser cero. ¿Por qué decimos que estos valores son cero? Primero, en este valor, cuando yo tengo RI1 por R1, yo tengo que tener muy en cuenta que este valor es muy pequeño en respecto a lo que corresponde a la fuerza electromotriz en el primario.
Entonces, son cositas que debemos de tener muy en cuenta en este momento para realizar lo que corresponde el estudio en sí. Pero ojo, algo que yo sí debo de tener pero muy en cuenta es que como yo tengo, o voy a decir que el voltaje del primario en esta ocasión va a ser igual a lo que corresponde a la fuerza electromotriz en, en el primario, me estoy diciendo, si yo digo que este valor va a ser igual a este punto, eso me está diciendo que en esta ocasión, vuelvo y repito, que en esta ocasión yo voy a decir que este valor es igual a este valor, por lo tanto la tensión va a ser constante. O sea, si yo digo que B1 es igual a E1, no voy a tener ninguna caída de tensión. O sea, no tengo nada de estas caídas y digo que este valor es igual a este, entonces digo que mi tensión va a ser constante. Y si digo que mi tensión va a ser constante, lógicamente el flujo magnético también va a ser constante. ¿Por qué estoy hablando de esto de aquí o por qué lo estoy mencionando? Por una sola razón. Porque en este punto yo tengo la presencia de qué? Tengo la presencia de lo que corresponde a un flujo del primario en vacío. Pero en este mismo punto yo voy a tener la presencia de lo que es un flujo que es creado por este de aquí, o sea, el flujo primario. Yo voy a decir que esto va a ser igual a un flujo, digamos, un flujo que va a estar debido a la carga. ¿Por qué digo que está debido a la carga? Porque es el flujo que se está creando con esta corriente. Miren, con esta corriente yo estoy creando un flujo, como antes lo dije en el inicio, y esto en función a una carga. Y esto va a alterar o va a afectar a lo que es el flujo creado por la corriente 1. No sé si ustedes recuerdan que en clases anteriores yo les decía que la corriente 1 está creando un flujo magnético 1 y que perdón, crea un flujo primario, se podría decir, y que en este punto se está creando un flujo en el primario en vacío. Entonces, en el momento que existe una corriente o una carga, existe un flujo del secundario. Y ese flujo del secundario va a tender a tratar de eliminar este flujo de vacío. Si este de aquí elimina este flujo en vacío, lógicamente nuestro transformador no va a funcionar. Entonces, para que este no desaparezca, habíamos dicho que teníamos que aumentar el flujo del primario. ¿Cómo lo podemos aumentar? Lógicamente, existe un flujo primario más el flujo del secundario y ahí yo voy a decir que es mayor a este punto. Entonces yo digo que el flujo del primario en vacío va a ser igual al flujo en carga. ¿Por qué empiezo con esta analogía? ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos visto que el flujo, ¿a qué es igual? El flujo es igual a lo que es el número de bobina que tenemos, la corriente que circula, dividido para la reluctancia magnética. En esta ocasión, ¿qué es lo que voy a decir? Que el flujo del primario en vacío va a ser igual al bobinado primario, la corriente del primario en vacío sobre la reluctancia magnética. Y además, el flujo, el flujo con carga va a ser igual a la componente del flujo primario más el componente del flujo secundario. Entonces yo diría que sería N1 por la corriente I1 sobre la reluctancia magnética más el bobinado del secundario, la corriente del secundario y la reluctancia magnética. Si yo ya realizo esta igualación o igualo estas ecuaciones, yo voy a obtener lo siguiente. Voy a decir N1 por la corriente del primario en vacío. Esto es igual a N1, la corriente del primario, más la corriente del secundario por N2. No ubico lo que es la reluctancia magnética. ¿Por qué? Porque si aquí yo ubico esto dividido la reluctancia magnética, todo lo que está lo que está dividiendo pasaría a multiplicar. O sea, yo podría eliminar lo que es la reluctancia magnética en estos tres puntos. Digamos, si alguien me dice, pero ¿cómo yo puedo realizar eso de ahí? Lógico, aquí tengo una suma de fracciones homogéneas, entonces el denominador común sigue siendo el mismo y este es su multiplicativo, entonces yo podría eliminarlo. Entonces mi fórmula quedaría plasmada entre esta de aquí. O sea, esta es la fórmula que yo voy a tener muy en cuenta para realizar el estudio. Y ustedes me dirán por qué. ¿Por qué esa fórmula?
Ya hasta ahorita hemos visto dos fórmulas que van en base al voltaje del primario y el voltaje del secundario. Y esta fórmula, ¿en qué nos va a ayudar? En poder analizar el comportamiento o cuál va a ser el efecto que va a tener nuestro transformador en el instante que nosotros ubicamos una carga, lógicamente. ¿Cómo yo lo puedo analizar? De la siguiente manera, realizando una simple despeje de fórmula. Digamos, yo voy a despejar, como les dije, cuál es el comportamiento del primario, voy a despejar lo que es la corriente primaria y qué es lo que voy a obtener. Voy a obtener que la corriente primaria está multiplicado por N1 va a ser igual. Esto que está sumando pasaría al otro lado a restar, entonces quedaría N1 por la corriente del primario en vacío menos N2 por I2. Y este N1 que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir, lógicamente, ¿no? Va a dividir a cada uno de los elementos o de los términos que están al otro lado de la ecuación. Entonces nos quedaría que I1 va a ser igual a N1 sobre N1, I1 0 o la corriente del primario en vacío menos N2 sobre N1 por I2. Entonces, si yo elimino esto con esto, me quedaría como resultado que la corriente del primario va a ser igual a la corriente del primario en vacío menos N2 sobre N1 multiplicado por la corriente del secundario. Entonces, desde aquí con esta fórmula yo ya puedo analizar muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo tengo una fórmula donde estoy ligando los elementos del secundario con el primario. Y lógicamente, ¿de qué forma lo estoy haciendo? De una forma magnética. Entonces, ¿qué era lo que yo les decía antes? Que si aquí existe una corriente, va a llegar al bobinado secundario, el efecto del bobinado secundario se pasa al bobinado primario y después al efecto total de la corriente, que es lo que está aquí, N2 sobre N1. Primero del secundario al primario y después vamos a afectar a la corriente del primario. Pero este signo que está aquí, vuelvo y repito, ese signo, cuando estamos haciendo este análisis en un signo que lo analizamos de forma vectorial, significa que se encuentra a 180 grados en oposición a algo. ¿A qué? Que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya continuando en ese punto, yo solamente a esta partecita de aquí le voy a dar un pequeño nombre. ¿Cuál va a ser ese nombre? Y es muy importante que ustedes lo sepan o lo reconozcan. Es esta de aquí con la siguiente sigla. La corriente del secundario al primario. O sea, la corriente del secundario, la que se dirige desde el lado secundario al primario, va a ser igual a menos N2 sobre N1 por la corriente I2. Entonces, la corriente I1 va a ser igual a I1 0 más I1 2. Entonces, esta sería la fórmula en la cual nosotros ya podríamos determinar el valor de la corriente del primario, que puede aumentar o disminuir según los valores que tengamos nosotros. Eh, en algunos módulos ustedes se van a encontrar de que este valor no dice la corriente I12, sino que dice la corriente del secundario y tiene una comilla en la parte de arriba, pero a la final sigue siendo la misma, sigue teniendo el mismo comportamiento o el mismo análisis. Entonces, es algo que ustedes deben de tener muy en cuenta. También en el grupo pude ver que existían algunas controversias según la fórmula que se tenía que utilizar para el cálculo de un ejercicio. Por eso es que a veces yo les comento, en lo que corresponde al estudio de máquinas eléctricas y algunos libros de lo que son potencias, no todos manejan el mismo idioma. En el libro, en ciertos libros empiezan estudiando que la ley de Faraday va a ser igual a menos la parte del bobinado del primario por la derivada del flujo en función del tiempo y ese está multiplicado por 10 a la menos 8. La diferencia que nosotros vamos a tener en este punto es esto de aquí, es este punto. Entonces, naturalmente, cuando estamos hablando dentro de un circuito cerrado, estamos utilizando este punto y la diferencia en sí son las unidades, que en un cierto punto para calcular el flujo hablamos en Welber, en otro vamos a hablar en Maxwell. Entonces, la orientación de cuál es cuál solamente es leyendo
libros que ustedes ya tuvieron o cosas que tuvieron que haber aprendido en lo que corresponde teoría electromagnética. Eh, por ende, en lo que corresponde al ejercicio anterior, yo les comentaba en la clase de que vamos a utilizar esta fórmula para resolver este problema. Digamos que si yo les ubicaría otro tipo de problemas, yo les recomendaría, miren, utilicen esta de aquí o utilicen esta de acá. De todas maneras, yo les prometí que esto de aquí, en una próxima clase, en esta no, trataré de darles una orientación de cómo identificar cuál se utiliza o cuál debemos utilizar y cuál no. Esperemos de que podamos identificarlo. ¿Por qué? Porque todo depende de lo que nosotros vamos leyendo en el enunciado. Ok, continuando con nuestro estudio, hasta ahorita hemos determinado una nueva fórmula en la cual nosotros lo vamos a utilizar más adelante para realizar uno de los puntos muy importantes. Estamos hablando del comportamiento del transformador con carga, entonces hablamos de los componentes más importantes, de lo que es su balance energético, la cual nos determina cuáles son las pérdidas o si en esta ocasión hay pérdidas o no, y también a lo que corresponde al diagrama vectorial, donde nosotros vamos a analizar el comportamiento en sí. Eh, lo que sí también debemos de tener muy en cuenta que esta corriente, esta corriente 1,2, es prácticamente una corriente de trabajo y es la corriente o es la cantidad que debe aumentarse a lo que corresponde, digamos, a este valor. Este valor es lo que se debe de aumentar a I10 para que sea igual a este valor. O sea, si yo tengo I10 o la corriente del vacío más esto de aquí, voy a obtener como resultado el valor de lo que es la corriente del primario. Entonces, un momentito. Ok. Entonces, bueno, ya hemos llegado hasta este punto, hemos analizado, hemos hecho algunos análisis en función al gráfico que hemos obtenido. Entonces, vamos a pasar a lo que corresponde al balance energético. Al balance energético. Entonces, vamos a empezar con lo siguiente. Pero antes que nada, sí me gustaría, bueno, algo se me estaba pasando por alto. De todas maneras, si recuerdo en lo que corresponde a lo que vamos estudiando, se los diré. Ya, bueno. Eh, Antes que nada, permíteme regresar otra vez al gráfico. Naturalmente, nosotros sabemos que dentro de este punto, además de tener la tensión y lo que es la corriente, nosotros vamos a tener una potencia en el lado primario eh, y también vamos a tener lo que es una potencia en el lado secundario. Desde que tenemos corriente y tensión, lo vamos a obtener. Y nosotros podemos prácticamente decir que si la corriente o si la potencia del secundario tiene un determinado valor, esta potencia debe de entrar prácticamente. Si yo digo, si aquí tengo una potencia 2, vamos a escribirlo. Si yo aquí tengo una potencia 2, la potencia que yo tengo aquí debe de entrar del lado primario, lógicamente. Eh, o debe entrar del lado primario para poder ser utilizado, pues, lógicamente, para ser utilizado en el lado secundario. Si, si prácticamente la potencia 1 o del primario, podríamos decir que si esta crece y si esta crece y es constante, el voltaje y la corriente la corriente del primario también lo va a hacer, y la corriente I1 y 2 tenderá a crecer. Entonces, vuelvo y repito, que si la potencia del secundario tiene un determinado valor, esta potencia debe de ingresar por el lado primario para poder ser utilizada en el secundario. Si esta potencia o si esta crece y es constante el voltaje en nuestro lado primario, las corrientes, tanto del primario y del secundario, va a tender a crecer. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir? Que yo voy a obtener constante este valor de la tensión, pero la corriente es lo que va a tender a variar. ¿Cómo o a qué me refiero que tiende a variar?
lógicamente por lo que les expliqué hace un momento, de que este valor va a ser igual a este de aquí para mantener constante a lo que es el flujo. Y así el flujo se mantiene constante, pero la corriente no. ¿De qué va a variar la corriente? Lógicamente la corriente va a variar de lo que es la carga. Y si varía la corriente en el secundario, ¿qué es lo que va a variar? Va a variar la corriente del secundario más la corriente del primario en vacío. Voy a obtener el valor de la corriente en primario. Bueno, eso es algo que les quería mencionar, algo extra. Entonces, continuando con lo que corresponde a nuestro estudio, en lo que corresponde al balance energético, nosotros habíamos dicho que siempre vamos a empezar así, que el voltaje del primario iba a ser igual a menos E1 más L1 de fuga por la derivada del primario en función del tiempo, más la corriente del primario por la resistencia del primario. Siempre hemos dicho que para empezar este análisis nosotros debemos de multiplicar, o sea, el balance energético en función a una potencia. Para conseguir la potencia debo de tener la presencia de un voltaje del primario multiplicado por la corriente. Para que no altere nuestra ecuación, yo multiplico toda la ecuación por esa corriente. Entonces voy a obtener voltaje del primario multiplicado por la corriente del primario. Esto es igual a menos E1 por la corriente I1 más I1 que multiplica a lo que son las pérdidas o las dispersiones de fuga por la derivada de la corriente del primario en función del tiempo, más la corriente I1 por I1 sería la corriente I1 al cuadrado por la resistencia I1. Entonces, dentro de este punto, esto que son pérdidas, nosotros la vamos a despreciar. Esto va a ser igual, o decimos prácticamente, esto va a ser igual a 0. Ok. Continuando con nuestro análisis, nosotros vamos a decir o vamos a considerar lo siguiente. Primero, de que para realizar nuestro estudio, si se dan cuenta, todos los elementos del secundario van a afectar al primario. Todos del secundario van a tener una afectación en el primario. Entonces, el objetivo de este balance energético, primero, es poder implementar lo que corresponde a una fórmula o realizar o obtener una fórmula que contengan tanto elementos del primario como elementos del secundario. Ustedes van a decir, ¿y cómo vamos a realizar eso? Pues sencillo. Si ustedes ya se dan cuenta, nosotros ya podemos reducir que este punto ya va a hablar de la potencia del primario y esto es igual a menos E1 por la corriente del primario más la corriente del primario al cuadrado por R1. Pero yo les pregunto, en esta parte, miren que no toco nada de esto de aquí. ¿Por qué? Porque esto de aquí me representa ya una parte de las pérdidas. Pérdidas que nosotros vamos a determinar, perdón, nosotros vamos a determinar dentro de la parte del cobre, podríamos decir. De todas maneras, más adelante yo les podría o vamos a identificar a qué pérdidas pertenecen. Entonces, esta corriente que está en función o está multiplicando por esta fuerza electromotriz, yo la puedo sustituir. ¿Por quién la puedo sustituir? Hace un momento habíamos dicho que la corriente 1 ¿a qué era igual? Entonces, menos V1 y la corriente I1 es igual a la corriente del primario en vacío más la corriente del secundario traída al primario. Recuerden que se lee de derecha a izquierda. El secundario al primario más la corriente I1 al cuadrado por R1. Entonces, yo ya puedo decir que la potencia 1 va a ser igual a menos E1, que multiplica la corriente del primario en vacío, menos E1, que multiplica la corriente del primario del secundario traída al primario, más la corriente I1 al cuadrado por R1. Entonces me doy cuenta que ya desde el momento que está este punto de aquí, ya estoy afectando, estoy alterando con elementos del secundario. Entonces yo sigo realizando mi fórmula, la potencia 1 va a ser igual a menos E1, la corriente del primario en vacío, menos E1 multiplicando por menos N2 sobre N1 por I2. ¿Recuerdan esa fórmula que vimos en la parte superior al inicio? Entonces aquí nosotros ya la estamos utilizando.
Entonces yo multiplico menos por menos, sería más, y me quedaría como resultado que la potencia 1 va a ser igual a menos E1 por la corriente I1, 0, más E1 que multiplica a N1 sobre N2 sobre N1 por la corriente del secundario, más I1 al cuadrado por resistencia del primario. Ustedes aquí me dirán, bueno, ya he podido ubicar lo que es un elemento del secundario en el primario, pero yo les pregunto lo siguiente. ¿Qué pasa con la tensión? Necesitamos tener una tensión. La tensión también está afectando. Entonces, dentro de esta fórmula yo digo que es incompleta. ¿Cómo la puedo completar? Con esto mismo. Nosotros hace un momento, yo les hablaba, yo creo que sí les anoté aquí arriba, de las relaciones de transformación. Entonces, dentro de las relaciones de transformación también existe que E1 es a E2 como N1 es a N2, ¿no? Entonces, basándome en esa relación de transformación, lo voy a hacer por este punto, yo puedo decir que E1 es a E2 como N1 es a N2. Creo que sí lo escribí bien arriba, ¿no? Ok, sí. Entonces, yo lo que quiero es despejar E2. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a conseguir? Multiplicar en cruz. Entonces, yo voy a tener que la fuerza electromotriz del secundario va a ser igual a N2 sobre N1 por E1. O sea, yo lo que he estado, prácticamente lo que yo realicé, que este valor lo subí acá, lo subí, lo multipliqué en cruz, este bajó, y este prácticamente subió. Entonces, basándome con aquello, yo me puedo dar cuenta que este valor que está aquí, esto que está aquí, se parece o es lo mismo a lo que yo tengo aquí. Entonces, si yo ya digo que todo esto, todo lo que yo tengo presente aquí se parece, entonces yo ya puedo decir que esto es igual a la fuerza electromotriz del secundario, diciendo que la potencia del primario va a ser igual a menos la fuerza electromotriz del primario, la corriente del primario en vacío, más lo que corresponde a E2, des en cuenta que todo esto que está aquí es solamente la fuerza electromotriz del secundario, multiplicado por la corriente del secundario más la corriente del primario al cuadrado por la resistencia del primario. Entonces yo ya llegando a ese punto, yo ya estoy diciendo, no, ya tengo la presencia de la corriente, tengo la presencia de la fuerza electromotriz, pero falta la tensión, que es algo que hace un momento habíamos dicho, que faltaría la presencia de la. Entonces, perdón un momento. Ok. Continuando con lo que corresponde a nuestro estudio, yo puedo hacer lo siguiente. Miren, hace un momento también habíamos dicho esto, que el voltaje del secundario es igual a la fuerza electromotriz del secundario eh, mm, menos a lo que es la dispersión de fuga. Habíamos dicho que lo que corresponde a la dispersión de fuga, le íbamos a decir que tiene el valor de cero para no hacer muy largo esto de aquí. Entonces vamos a decir que la corriente del secundario por la resistencia del secundario. Para que esto de aquí también se comporte como lo que corresponde a una potencia o la potencia del secundario, yo debo de multiplicarlo también por la corriente del secundario, teniendo que el voltaje del secundario por la corriente del secundario va a ser igual a la fuerza electromotriz del secundario por la corriente del secundario menos la corriente del secundario al cuadrado por la resistencia del secundario. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en este punto de aquí o qué es lo que necesito? Esto de aquí, esto. Y esto es esto de aquí. Lo único que hago es despejarlo y me dice que la fuerza electromotriz del secundario multiplicado por la corriente del secundario va a ser igual al voltaje del secundario por la corriente del secundario más esto que está sumando pasa a restar a la corriente del secundario al cuadrado por la resistencia. Entonces, todo eso equivale a ese pequeño valor. O sea, esto de aquí, todo esto
todo esto de aquí, esos dos pequeños elementos, van a sustituir en nuestra fórmula ese valor. Un momento. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solamente procedemos a sustituir. Entonces decimos que la potencia del primario va a ser igual a menos la fuerza electromotriz del primario, la corriente del primario en vacío, y ya aquí escribimos más el voltaje del secundario, la corriente del secundario, más la corriente del secundario al cuadrado por la resistencia al cuadrado, perdón, la resistencia del secundario, más la corriente del primario al cuadrado por la resistencia del primario. Entonces ahí ya tenemos la presencia de los elementos más importantes. ¿Por qué no dejé la fuerza electromotriz y sí la tensión? Porque fuerza electromotriz por corriente no es potencia, no es una potencia activa. Entonces el voltaje por la corriente sí lo es. Entonces, continuando con nuestra fórmula, nos vamos a encontrar con lo siguiente. La potencia 1 es igual a menos E1 y esta corriente de lo que es del primario en vacío, tiene también una fórmula que es igual a la corriente de la parte ferromagnética más la corriente magnetizante o IU, más el voltaje del secundario. Bueno, aquí solamente escribo, ustedes ya saben que solamente estoy copiando la parte de arriba. Entonces, dentro de este proceso, realizo la multiplicación de lo que está dentro del paréntesis. Y solamente copio lo mismo que está en la parte superior. Ok, entonces también basándose en lo mismo que nosotros habíamos hablado en la clase anterior, a este punto de la fuerza, de la que es la corriente magnetizante, la vamos a considerar cero por ser un valor muy pequeño, pero vuelvo y repito, aunque la consideramos cero, no es que no existe, sí existe. ¿Por qué decimos o damos la seguridad que sí existe un valor pequeño, pero existe? Porque esta corriente magnetizante es la que crea el flujo principal. Y si no existe ese flujo principal o esa corriente, no existe el flujo. Y si no existe el flujo, el transformador no va a funcionar. Entonces, prácticamente, yo ya tengo la presencia de todos estos elementos y yo ya los voy a identificar de la siguiente manera. La potencia en el primario es igual. A esto de aquí, habíamos hablado en la clase anterior que representaban lo que eran las pérdidas en el material ferromagnético. Y si es la pérdida en el material ferromagnético, yo voy a decir que es la pérdida en el material ferromagnético, la simbología de eso. ¿Qué es lo que sigue? El voltaje por la intensidad. Y eso es una potencia activa. Entonces, es una potencia del secundario. Prácticamente es una potencia de aprovechamiento. Y tengo estos dos valores aquí. Estos dos valores se producen lógicamente o prácticamente se producen dentro del conductor. Entonces, a esos dos valores van a identificar lo que son las pérdidas del cobre del primario y del secundario, CU, perdón, CU. En algunos módulos, algunas ocasiones, ustedes me verán escribir o me lo verán escribir que yo lo voy a hacer en una sola fórmula, pero también puede ser separado. Entonces, no quiero que después se vayan a confundir. Yo lo puedo escribir así también, CU, identificando que es el cobre del primario, más la potencia o las pérdidas del cobre del secundario. O lo puedo escribir una sola, ya que es la suma de los dos. Entonces, esto es lo que nos representa el balance energético. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que dentro del estudio de nuestro transformador con carga vamos a tener una parte que es aprovechado, que es la potencia que nosotros tenemos dentro del secundario. Habíamos dicho que esa potencia eh, tiene que absorber desde el primario. Entonces, el resto que existe es pérdida. Ninguna máquina es ideal, como se lo podría decir. Siempre tiene alguna pérdida. Ok, ya pasando por lo que corresponde al balance energético, vamos a hacer el estudio o analizar todo lo que hemos dicho mediante un diagrama. O sea, vamos a representar lo que el,
vamos a representar a lo que corresponde el diagrama vectorial en función a las tres fórmulas que nosotros hemos identificado desde la clase anterior a esta clase. Naturalmente yo le escribo de una forma, en esta ocasión yo la voy a escribir de una forma simbólica, pero es lo mismo. Entonces el voltaje del primario va a ser igual a menos la fuerza electromotriz del primario, más lo que es la parte de la dispersión, que responde a lo que es la reactancia por la corriente del primario, más I1 por la resistencia 1. Esa es la primera fórmula. La segunda, B2 va a ser igual a E2 menos JX2 por la corriente 2 más I2 por R2. Y por último tenemos la presencia también de lo que es N1 por la corriente I10, y esto es igual a N1 por la corriente 1 más la corriente 2. Entonces, estas son las tres fórmulas necesarias para crear el diagrama vectorial. Ustedes me van a decir, no, ingeniero, ¿y esta aquí dónde la vamos a utilizar? La vamos a utilizar dentro de alguna fórmula. ¿Cuál fórmula? La que nosotros habíamos determinado, que la corriente del primario, que va a ser igual a la suma de la corriente del primario en vacío más la corriente del secundario al primario. Y la corriente del secundario al primario era igual a menos N2 sobre N1 por la corriente del secundario. Entonces, de que la vamos a utilizar en algo, nosotros la vamos a utilizar. Empezando con lo que corresponde al diagrama vectorial, así como lo hemos dicho anteriormente, el diagrama vectorial siempre va a nacer de un punto central. Y ese punto central, lo primero que va a reflejar es la corriente magnetizante, o sea, la corriente IU. Si la corriente magnetizante IU no existe, no puede haber funcionamiento. ¿Por qué? Porque esta es la única que puede crear el flujo principal. Entonces, esta corriente IU se mantiene en lo que es la parte reactiva, mientras que lo que corresponde a las corrientes que están dentro de lo que es material ferromagnético se va a mantener como si fuese una parte activa, o sea, la vamos a representar en este punto, la corriente IA, que solamente trasladándola hasta este punto, solamente trasladé, lo mismo decir IA en este punto, entonces la unión entre ambos, la hipotenusa, sería la corriente del primario en vacío. Hasta ahí no hay ningún inconveniente en lo que corresponde a la gráfica que nosotros tenemos. ¿Es muy parecida a la que hicimos en la clase anterior? Sí. Entonces aquí solamente he graficado lo que son las corrientes. Entonces vamos a graficar lo más importante. Primero, voy a graficar cómo voy a obtener el voltaje 1, cuáles son los elementos que interfieren. Primero yo tengo la presencia de la fuerza electromotriz en el primario, o sea, menos. Si me dice que es menos, está a 180 grados en oposición a qué, no sé a qué. Para yo de saber dónde se voy a ubicar, porque yo puedo decir, está a 180 grados. Si yo no tengo claro la película, yo puedo decir que, perdón, yo puedo decir que aquí tengo la presencia del flujo principal, está a 180 grados, lo voy a dibujar por acá. No, cuidado con eso de ahí. ¿Cómo nosotros vamos a decir? Tenemos que tener muy en cuenta, o podemos transcribirlo diciendo que la fuerza electromotriz del primario siempre se va a atrasar a lo que es el flujo principal o a la corriente magnetizante en 90 grados. Entonces, yo voy a decir que si se va a retrasar, lo voy a dibujar hacia acá abajo, y aquí yo digo que es la fuerza electromotriz del primario, y que a 180 grados voy a tener la presencia de ¿qué? Tiene que ser la misma magnitud, señores estudiantes, pero para que se pueda apreciar lo estoy haciendo un poquito más grande. De menos E1 a 180 grados. También debo de tener muy en cuenta que la tensión o el voltaje siempre va a estar en adelanto a la corriente magnetizante, o sea, 90 grados hacia acá. Entonces, en atraso hacia acá y en adelanto la tensión hacia allá. Ok, continuando. Lo que yo aquí debo de tener muy en cuenta, yo ya grafiqué la corriente del primario en vacío, pero yo les pregunto, ¿yo necesito la corriente del primario en vacío aquí? ¿La tengo graficada? No la tengo. Tengo la corriente 1. Entonces yo tengo que graficar la corriente 1.
Ya que es igual a la corriente 1, la suma vectorial de estos dos elementos. Ya tengo este de aquí, que es lo que está representado en este punto, ya lo tengo aquí, y me falta graficar este punto. Y este punto me dice que es igual a esto, me dice que a 180 grados en oposición a qué, no sé. Ok, entonces también hemos dicho que en este mismo punto nosotros vamos a tener la presencia de lo que es la fuerza electromotriz del secundario. Ustedes me dirán por qué grafico esa fuerza electromotriz en ese punto. Aquí estoy haciendo el análisis como si fuese un transformador elevador. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la fuerza electromotriz del secundario va a ser mayor a la fuerza electromotriz del primario. Por ende, N2 tenderá a ser mayor que N1. Solamente como para aclarar eso de ahí. Vuelvo y repito, este valor siempre se mantiene en fase al flujo principal, y lo que corresponde a la pérdida del material, el material ferromagnético estará a 90 grados en adelanto. Ok, continuando con nuestro análisis, este diagrama se lo puede realizar en tres diferentes escenarios. Cuando es una carga resistiva, una carga inductiva o una carga capacitiva. En nuestra gran mayoría, nosotros tenemos la presencia de lo que son cargas inductivas. En muchas ocasiones estamos hablando de una carga resistiva e inductiva, que es cuando se está acercando más a la parte resistivo que a la parte inductivo. Entonces, yo voy a decir que si yo grafico en este cuadrante, voy a estar dialogando, voy a estar conversando de lo que es la parte inductivo y acá en la parte capacitivo. Entonces, yo voy a graficar donde puede ser donde yo quiera. Yo voy a graficar aquí. Vamos, aquí voy a graficar. Vamos a darle un poco más de tamaño a esto de aquí. Porque esto de aquí sí necesito que ustedes lo puedan apreciar y lo puedan entender. Entonces vamos a darle otra inclinación para que no se nos vaya a confundir con lo que hemos hecho. Vamos a ver si podemos identificarlo con este color. Entonces, yo voy a graficar la corriente aquí. Esto de aquí va a reemplazar la corriente del secundario. Entonces, la corriente del secundario está en este punto. Y a 180 grados, ¿qué era lo que íbamos a obtener? Que habíamos dicho que va a estar a 180 grados en oposición. Esto de aquí está a 180 grados en oposición. Entonces, asimismo, en esta misma dirección, yo vengo y lo grafico con la misma magnitud. Esto representa a menos N2 sobre N1 por I2. Todo este vector representa esto de aquí, o sea, al contrario a este punto de acá. De ahí ustedes me van a decir, a ver si es del mismo magnitud o no. Depende de la relación de transformación que tenga. Dese cuenta que aquí está multiplicado en ese punto, pero este signo me dice que está a 180 grados en oposición a este valor. De ahí, ¿qué es lo que debo de conseguir? La corriente del primario. Debo de tener la suma de estos dos vectores. Y para hacer esa suma de esos dos vectores, yo tengo que realizar un paralelogramo en este punto. Es como que esta línea la traslado desde la punta de la flecha y está aquí mismo hacia la punta de acá. Para eso vamos a utilizar los colores distintivos. Entonces es como que yo traslado esta línea de aquí a, perdón, es como que yo traslado esta línea, la traslado hacia acá, obteniendo lo siguiente. Digamos, esperemos que salga lo más perfecto posible, digamos ahí. Y por último, asimismo, ya creo que ustedes a esta altura saben cómo realizar un paralelogramo. Y la unión de este punto con la final de allá, todo esto, representa la corriente del primario. Vamos a agrandarlo un poco, señores, como para que lo puedan apreciar un poco más. Ok, mucho, pero igual ahí ustedes lo pueden apreciar. Entonces, la suma vectorial entre este vector y este vector, vamos a obtener la corriente del primario, vamos a obtener la corriente del primario. Continuando igual como lo hicimos en el gráfico anterior, esta corriente del primario se va a mover paralelamente, se la mueve hasta este punto de la flecha de la fuerza electromotriz del primario.
pero ya lo hacemos con otra magnitud. Una magnitud puede ser un poquito más pequeña, pero se debe de movilizar paralelamente. ¿Por qué digo un poquito más pequeña? Porque esta corriente del primario va multiplicado por una corriente del primario. Y que a 90 grados, ¿qué voy a obtener a 90 grados? Bueno, aunque no se vea perfecto, pero digamos a 90 grados a este valor hasta aquí, digamos, voy a tener la presencia de Jx por la corriente del primario. Entonces, el voltaje del primario yo lo voy a conseguir mediante la unión de este punto central hasta la punta de esta flecha, hasta aquí. Todo esto es el voltaje primario. Para yo poder determinar, digamos, yo vengo y si yo digo que esto que está aquí, desde este punto a este punto de la corriente, yo voy a tener un ángulo. Y ese ángulo que yo tengo ahí es nada más y nada menos que nuestro factor de potencia. Entonces, entre más esta corriente I1 se está acercando a este punto de acá, es un punto más inductivo, y si se acerca hacia el punto de acá arriba, estamos hablando de un punto, de una parte más resistivo. Entonces, para yo poder variar lo que es el factor de potencia en el lado primario, yo debo de tener muy en cuenta lo siguiente, que lo que yo debo de variar es la corriente en la carga, o la corriente del secundario. ¿Por qué lo digo? Si yo varío la corriente, digamos, yo la varío la corriente en un ángulo, digamos, si yo vengo y la traslado un poquito hacia esta dirección, en lo que corresponde a sentido antihorario de la manecilla del reloj, hacia acá abajo, si yo lo grafico por aquí, digamos que la corriente y 1, 2 estaría aquí. Paralelamente, lógicamente, esto de aquí también va a tender a variarse, ya sea para arriba o hacia abajo. Lo hacemos más inductivo, lo hacemos más resistivo, incluso lo podemos hacer capacitivo. ¿Cuándo lo hacemos capacitivo? Cuando la corriente de esta carga ya no está en este cuadrante, sino en el cuadrante de acá. Ok, continuando también para culminar lo que corresponde a este gráfico, yo debo tener en cuenta que si ya tengo la presencia de la corriente del secundario, la muevo paralelamente hasta la flecha de la fuerza electromotriz del secundario. Digamos, la graficamos aquí. Digamos, la magnitud ya sería un poco más pequeña, porque está en función a la corriente del secundario por la resistencia del secundario. Y como siempre decimos, a 90 grados tenemos cota x2 por y2. Y esta punta de la flecha que yo tengo en esto de aquí, esta punta, yo voy a determinar lo que es el voltaje. O sea, el voltaje sale desde este punto, como les dije hace un momento, hasta aquí. Vamos a hacerlo un poco mejor. Hasta aquí. Tenemos la presencia del voltaje del secundario. Se dan cuenta que ese voltaje puede ser mayor o menor en función a la relación de transformación que nosotros tengamos. En esta ocasión yo les dije que estoy hablando de un elevador, significa que ese vector tendría que ser un poco mayor, pero bueno, es la escala que nosotros estamos utilizando para no confundirnos después. Entonces, lo que también deben de tener muy en cuenta dentro de este estudio es que la corriente I2 va a estar retrasado en función a la fuerza electromotriz 2. O sea, si yo saco un ángulo en este punto, desde este punto a este punto, entre la corriente y la fuerza electromotriz, voy a tener la presencia de un ángulo sí en la parte del secundario. Entonces, este ángulo de separación entre estos dos corresponde a este valor. Entonces, si yo disminuyo este ángulo, el valor de este ángulo, yo voy a variar lo que es la corriente o el ángulo o el factor de potencia del lado primario. Entonces, debemos tener muy en cuenta que este circuito está más a lo inductivo inductivo que capacitivo. Si yo ya quisiera hablar, vuelvo y repito, si yo hablaría de que si este circuito fuese algo capacitivo, ya la corriente del secundario estaría en este punto, todo este valor estuviese en el lado de acá, entonces tendría la presencia. Esto no se mueve, solo se traslada esto. Esto de aquí se mantiene constante, se traslada lo que es la corriente del secundario al primario, entonces la corriente I1 estaría en este punto por acá. O sea, el factor de potencia ya no estaría en este sentido, sino en el sentido de acá.
Bueno, señores estudiantes, sin más que decir, procedo a despedirme y que tengan una excelente semana. Muchas gracias.